Inés Arroyo presenta Ruido Das, un podcast producido por Lagam en el que escucharemos hablar a mujeres top, independientes e inspiradoras. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a Ruido Das. Tenemos hoy aquí el placer de estar con Ana Pacheco, que es periodista afincada en Barcelona, muy famosa por sus artículos sobre temas sociales como el feminismo, el racismo, las clases sociales, entre otros. En Lagam leemos muchísimo todo lo que publicas en Playground, somos muy fans de Playground, todos sus artículos, pero bueno, ya nos contarás más de Playground más adelante. Y sobre todo nos gusta mucho por eso, por el tema que son artículos que mosquean un poco y que hacen reflexionar, ¿no? Pero ahora nos contarás un poco más. Bueno, Ana estudió periodismo en la Pompeu, ¿no? Un periodismo muy convencional, ¿no? Muy de donde la opinión está un poco detrás, ¿no? Sí, eran las clases de periodismo, es lo que te puedes imaginar, ¿no? Las típicas reglas del periodista siempre va en segundo plano, que sí que tiene un punto de razón, pero era como estas fórmulas clásicas que te enseñan en las facultades. Y de hecho, yo me acuerdo que teníamos una asignatura que era periodismo digital y te enseñaban a cómo abrirte un blog, ¿no? Y el profesor era como, tenía 30 años más que nosotros y ya muchos de los compañeros sabíamos perfectamente que era Blogspot, que era WordPress, e incluso esas plataformas ahora han quedado obsoletas, ¿no? O sea que era un periodismo que ya en su momento parecía un poco anacrónico a lo que hay ahora. Bueno, el periodismo que haces un poco tú, de que tienes una voz muy clara, donde das totalmente tu opinión en todos los artículos y no escondes, ¿no?, tu punto de vista, que esto en la uni no te lo... O sea, ¿cómo te lo enseñaban? O sea, tenías que dar tu opinión, te decían lo que comentabas ahora un poco, pero... ¿Alguna vez has escrito algún artículo en la uni que te dijeran, nos estás dando aquí totalmente tu opinión, ¿qué estás diciendo? Sí, yo creo que hay dos puntos. En primer lugar, que para mí el periodismo tiene que ser político, porque está claro que no hay medios objetivos 100%, o sea, todos los medios tienen una ideología, y otra cosa es, y realmente está demostrado que todos leemos algunos medios también para que nos reafirmen a nosotros mismos. Yo creo que el periodismo tiene que ser político y tiene que ser comprometido, y ahí sí que implica que también el periodista tome partido en cierto modo. Otra cosa es que tomes partido de una forma absolutamente disparatada, inventándote cosas y diciendo falsedades, y otra cosa es que tomes partido como pues lo que tú decías, haciendo pensar al lector, proponiéndole debates distintos o reflexiones interesantes que igual no se había planteado, y eso evidentemente implica algo más al periodista. Y realmente, o sea, para los que no leéis sus artículos en Playground, os animo mucho que lo hagáis, porque con Playground es donde trabajas tú y es un medio realmente con el que compartes muchos valores a la hora de cómo comunica, ¿no? De la forma que tiene de explicar a los jóvenes temas actuales de una forma más cercana y más como, no reivindicativa, pero como muy actual. Claro, yo creo que hay cosas de las que no nos tenemos que esconder, y mucho menos si somos mujeres, ¿no?, periodistas. Por ejemplo, Playground pues es un medio feminista, ¿no? Y por tanto mis artículos son feministas y van a ir en esta vía. O pueden ser artículos que propongan un debate sobre las clases sociales o que sean claramente antirracistas. Creo que hay valores fundamentales que comparto, por ejemplo, con Playground y con otros medios, que son los que aplico a muchos de mis artículos. Bueno, es guay, es algo que compartimos mucho en Lagam, Sí. Porque en Lagam también somos una empresa totalmente feminista, donde la mayoría del equipo somos mujeres, donde animamos a todas las mujeres a que nos apoyemos entre nosotras, tengamos un punto de empoderamiento de mujer y que eso, sobre todo, inspiramos a las chicas a comerse el mundo, es un poco nuestro lema. Entonces, bueno, así cambiando un poco de tema, es como que en nuestra generación hay como... consumimos la información muy distinta a otras generaciones y escuchamos, o sea, cuando ves en la tele cosas que antes eran temas totalmente tabús. Ahora me estoy enfocando un poco a la nueva edición de OT, por ejemplo. Sí. Que es una edición en la que los jóvenes, o sea, han tenido el valor de hablar de temas como es la transexualidad, temas de los refugiados, del feminismo, sin tapujos, lo han hablado libremente y, o sea, ¿realmente crees que ahora los jóvenes tenemos como un papel muy importante a la hora de influenciar y de comunicar?
Claro, yo creo que, por ejemplo, con esta edición de OT lo que ha pasado es que de alguna forma les ha pasado a los medios un poco por la cara el quiénes somos los jóvenes, ¿no? De alguna forma, si Televisión Española lleva haciendo como un contenido muy carca, sí, ¿no? Total. Muy convencional, muy tradicional, antifeminista, antirracista en muchos casos, ellos han venido a demostrar por primera vez un reality, el formato lo permitía también, han venido a demostrar que las nuevas generaciones están cambiando muchísimo y incluso ya nosotras empezamos a ser viejas, ¿no? Si ves como a chicas de 13 o 14 años que pues se definen o poliamorosas o tienen pues eso, género neutro, es decir, hay muchísimas cosas que están pasando y de la que sí que creo que hay muchos medios que están ignorando, que están dando la espalda o que incluso hay un tapón generacional que impide ver de lo que están hablando los jóvenes, que a veces incluso, ya te digo, nosotras ya estamos lejos de lo que está pasando en las clases o en las salas. Y un poco relacionado con esto también es a la hora de consumir información, cómo nosotros hemos cambiado la televisión a YouTube, por ejemplo, ¿no? Cómo también gente muy influenciable, que influencia mucho en redes, también ha explicado sus testimonios en primera persona, se han abierto totalmente. Y nosotros hemos dejado de consumir casi la tele para ver solo vídeos de YouTube. Sí. Y de hecho es lo que dicen, ¿no? Los jóvenes de entre los 14 y 16 años, su primera web o la primera web de referencia que tienen ellos es YouTube. Claro, ya no tienen ningún medio, ni siquiera Playground o Vice, por ejemplo, ¿no? Que serían medios para jóvenes o para millennials. Los más jóvenes es que consumen otro tipo de noticias, otro tipo de contenidos, consumen mucho más vídeo y consumen muchas más personas, que esto también es lo interesante, que ya no te importa tanto una marca, sino lo que te dice esta persona, a quien tú identificas como alguien influyente o que para ti es un referente, lo que dice esta persona de determinados temas. Háblanos un poco de Playground, de los... Bueno, es que a lo mejor hay muchos oyentes que no saben lo que es Playground. Claro. Para los que no sepáis, así un poco resumen, son esos vídeos que veis muchas veces en Facebook donde está resumida una noticia con audiovisual, pues eso es Playground. Entonces, háblanos un poco... Todo el mundo conoce Playground por eso, vídeos. Por eso lo he hecho. Y porque eso además tiene una audiencia enorme en Latinoamérica, pero también Playground, pues eso tiene una parte editorial escrita súper potente. ¿Dónde estás ahí tú? Sí, y un equipo también bastante grande y que muchas veces sí que pasa desapercibido también por el algoritmo de Facebook, que hace que pues eso, las primeras páginas sean de los vídeos, los primeros posts. Pero yo creo que es un medio súper joven, que además nacido aquí en Barcelona, que tiene diferentes sedes en otros países, aunque la más amplia es aquí en Barcelona, y que es lo que tú decías antes, ¿no? Con unos valores muy claros, ¿no? Pues un medio ecologista, feminista, antirracista, hay claros unos valores y se enfocan y nos enfocamos eso, a una audiencia joven. Y aquí viene un poco también lo que decías, es un medio que también huye en cierto modo del teletipo y de las noticias frías o impersonales, y propone pues ese periodismo más inmersivo en el que el yo también puede tener un papel relevante para contar historias, que yo creo que al final es un poco lo más interesante, porque ahora tú y yo nos enteramos de todo en un tuit al momento de la noticia. Tú lo que quieres leer es interpretación, quieres leer una historia. Que te haga reflexionar. Claro, quieres totalmente. leer otras cosas y no el titular, seguramente. No, sí, nosotros, como he comentado antes, somos muy fans y bueno, de tus artículos, son una pasada. Vamos a hablar ahora un poco de, bueno, estamos acabando ya el mes de marzo, un mes muy importante, un mes en el que se convocó la primera huelga feminista así a nivel mundial, en muchos países. Entonces, quiero que nos cuentes un poco cómo viste tú esa jornada. Pues, bueno, yo hice huelga, no fui a trabajar ese día. Nosotros también, ¿eh? Hicimos huelga. Y entonces durante el día, pues básicamente estuve haciendo pues algunas actividades de mi barrio, ¿no? Con coordinadoras y colectivos feministas, luego también fui a la manifestación y, no sé, estuve muy enganchada también a las redes sociales porque tenía la sensación de que estábamos viviendo algo histórico, ¿no? Tenía como mucha emoción, como un poco el Día de Reyes, el día de tu cumpleaños, ¿no? Una sensación rara de que estábamos haciendo algo histórico. Y volviendo al tema de jóvenes, estaba lleno de chicas jóvenes la manifestación, chicas de 14 años con consignas, con lemas feministas, y me parece súper importante la jornada. Yo, es lo que tú dices, llevaba haciendo mucho trabajo previo de reportajes feministas o que denunciaban el machismo, y yo creo que la huelga fue un poco la consagración de que estamos todas o muchas de nosotras implicadas en esta lucha.
Sí, sí, totalmente. Pero también creo que es importante que nuestros oyentes sepan que el feminismo, o sea, realmente ahora o sea, no es comparable con el machismo, o sea, es totalmente distinto. Entonces, que cuentes un poco qué es para ti el feminismo y qué es la definición clara, porque hay tantas diferencias, o sea, realmente no estamos en lucha de géneros, sino que estamos en lucha de una igualdad. Es que esto es lo básico, hay que ponerlo en luces de neón. Sí, porque de verdad que... Hay gente que te lo sigue preguntando, hombres, la mayor parte de ellos, los que siguen cuestionando la palabra feminismo, pero es que la palabra feminismo está muy clara, busca la igualdad entre hombres y mujeres, no la supremacía de las mujeres, no ir en contra de los hombres, no proponemos el exterminio de los hombres, es decir, es un movimiento además histórico que lleva muchísimos años, muchísimas mujeres detrás, que empezaron pues eso, pidiendo el voto, sufragistas, ¿no? Es decir, no lo hemos inventado nosotros, pero es un movimiento que sigue teniendo sentido porque seguimos sin tener igualdad entre hombres y mujeres, seguimos cobrando menos, nos siguen matando, nos siguen violando, por lo tanto, el feminismo tiene sentido, persigue la igualdad y esto es lo que nos tiene que quedar clarísimo a todas y sobre todo a todos. Sí, sí. Para que los jóvenes entiendan bien todos estos temas actuales y tienes como una parte educativa, ¿no? A la hora de hacer tus artículos y como puede ser un poco el artículo de Huelgas Planning, que Sí, bueno, háblanos un poco para que las que no lo han leído sepan de qué va. Claro, este artículo viene de los días previos a la huelga, me encontraba pues, con muchas conversaciones con hombres que te cuestionaban la huelga, te la cuestionaban de forma, pues eso, podríamos entender del mansplaining al huelgasplaining, diciendo, yo creo que os estáis equivocando en esta huelga, nos estáis excluyendo, esta huelga feminista no tiene sentido porque no vais a conseguir nada. Entonces, esa huelgasplaining en clave de humor siempre, ¿no? Claro. Era un clave de humor, intentaba hacer un poco de conciencia e intentaba explicar a, pues eso, a algunos hombres que esta huelga era tan válida como cualquier otra y que sobre todo se pararan un poco a escuchar las verdaderas denuncias que había detrás. Ya te digo, ese artículo era en plan broma, pero basado en muchas conversaciones mías y de mis amigas también, con muchos hombres que simplemente era como, pues no entiendo esta huelga, pues os estáis equivocando. Ya, totalmente. O sea, bueno, ahora totalmente el extremo del huelgas planning está en, bueno, un hashtag que se hizo muy viral y que se hizo también en Instagram era el quiero y no puedo, que eran todas esas mujeres claro, que comentaban que por qué no podían ir y aquí hemos recogido un par de ellas para que comentemos un poco. Una decía, quiero y no puedo porque mi jefa es mujer también y ni se le pasa por la cabeza hacer huelga ni mucho menos. Es que yo entendía mucho el hashtag porque incluso mujeres de mi entorno no podían hacer la huelga aunque quisiesen. Esto puede pasar en muchos trabajos feminizados, por ejemplo, una peluquería, que todos son trabajadoras, muchas me decían, es que claro, si nos vamos todas es que paramos la peluquería y yo tampoco quiero fastidiar a mi jefa. Yo creo que, claro, que hay muchas situaciones distintas y que a veces no es tan fácil hacerla, pero la manifestación, por ejemplo, sí que la hicieron a un horario, a las 7 de la tarde, que era para que todo el mundo pudiera asistir. Luego otra decía, quiero y no puedo porque este mes tienen que renovarme el contrato y sé que esto influiría en esta decisión. Claro, eso es el problema. Si hay miedo en la empresa, si crees que tu jefe te va a penalizar que hagas huelga, primero estás jodida y no debería ser así porque la huelga es un derecho y todas deberíamos poder. Pero claro, yo entiendo todas las situaciones, entiendo que hay muchas mujeres además que el trabajo les va la vida en ese trabajo y hay situaciones súper complejas y súper diversas y entiendo todas. Bueno, y que hay formas de apoyar la huelga. Claro, exacto, y que hay muchas formas de y reivindicar el feminismo y nuestros derechos. O sea, claro, que no es solo ese día, también. Son muchos días más. Sí. Luego otra chica decía, quiero y no puedo porque mi madre no quiere llevarme por ningún motivo aparente y a mi padre le parece una mariconada. Esto es lo que hablamos un poco de las generaciones anteriores, ¿no? Claro, debería haber tomado la decisión de ir sola. Igual era muy jovencita, que eso también puede pasar y no le decían, niña, no te voy a salir al centro tú sola. Pero claro. Luego otra, por último decía, quiero y no puedo porque mis dos compañeras se rieron de mí cuando comenté lo de la huelga. Claro, esto puede pasar. De hecho, en Twitter en esos momentos había también muchas chicas que ponían tweets de no tengo amigas feministas, busco a gente con quien ir a la manifestación, que esto también es muy importante. A veces igual nos movemos en una burbuja en la que yo creo que todo mi entorno es más o menos feminista, pero no es así, claro, y puedes sentirte sola y puedes sentirte que necesitas un poco de respaldo. Es que ahí viene un poco la reflexión que quería hacer de que por encima, o sea, lo primero de todo, en mi opinión y lo que pensamos en la GAM es que lo primero de todo es que nosotras
nos apoyemos entre nosotras, Claro, las mujeres. claro. Que se crea como hablamos nosotros, de una sisterhood, de Sororidad, una unión entre total. mujeres y que primero ni nos juzguemos entre nosotras, o sea, que el primer respeto lo tengamos entre nosotras Totalmente. y luego Sí, conseguiremos sí. el respeto de los demás, pero creo que es fundamental que Sí. no sepamos, o sea, que aprendamos a ni juzgarnos, y eso, sobre todo apoyarnos entre nosotras, Sí. que al final el empoderamiento de la mujer también viene dado un poco para que todas Nosotras, estemos claro. ahí al lado. Tenemos el enemigo, que sería el patriarcado, que sería pues eso, el machismo, que sobre todo quienes lo hacen, quienes lo ejecutan son hombres, y entre nosotras no podemos ser nuestras enemigas, porque vamos a ser menos poderosas si vamos diciendo, esta no ha hecho la huelga, esta es mala Claro. feminista, esta es una Sí, mala porque en madre. Twitter se han visto mucho, Claro, ¿no? esto, veías muchos comentarios Claro. de chicas que realmente reivindicaban que, Sí. bueno, es que yo soy súper feminista y esta que no ha ido es menos que yo porque no... Claro, y- el debate malas feministas, Sí. buenas feministas, para mí es súper dañino para todas las mujeres. Y esto también lo hemos visto pues en cada vez que se forma una polémica porque Cristina Pedroche no se ha definido como periodista, como feminista, ¿no? Tenemos que olvidarnos también un poco de qué es tanto el significado, sino si esta mujer, por ejemplo, en su día a día es más o menos feminista, ¿no? Porque... Bueno, y luego son las primeras mujeres las que le critican por cada vestido que se pone en Claro, Nochevieja, también, ¿sabes? ¿no? O sea, Como dejemos de criticarnos Sí. entre nosotras, dejemos que cada una haga procesos internos. Yo misma, cuando tenía 14 años, no me definía feminista. Para mí me daba miedo, me parecía una palabra radical, me parecía que las feministas estaban locas o que solo... Y ahora sí, quiero decir, creo que todas tenemos nuestro punto y también. nuestro... Sí, totalmente, Sí. y que lo Y reivindicamos criticar, sí. de formas Sí, distintas. y criticar. Y bueno, así un poco hablando todo de mujeres, quiero que me cuentes un poco cuáles son las mujeres que te inspiran a ti. No tienen, o sea, pueden ser alguien como personal, o sea, por ejemplo, a mí me inspira muchísimo mi madre, es una Sí. persona que me inspira desde que soy pequeña y la que me ha reivindicado muchos valores y me ha transmitido muchas cosas a la hora de ser pues una Sí. mujer con decisión y estar Claro. empoderada, pero cuéntame un poco tú quiénes son Sí, estos yo creo que referentes. la figura materna para mí también está súper presente, incluso la figura de mi abuela, ¿no? Porque sin dedicarse a nada al periodismo, sin haber estudiado ninguna de las dos, sí que me han inspirado pues esa cultura del esfuerzo, también la forma de buscar recursos creativos para salir adelante, o en mi caso para desarrollar un trabajo. Así que yo, y esto me he ido dando cuenta más con el tiempo, la figura de mi abuela y de mi madre han sido importantísimas para yo desarrollar mi actividad después. Y luego sigo a muchísima gente de mi Facebook que me parece que hacen como una nueva narrativa. Yo estoy muy viciada pues eso, a ver posts aunque sean de gente muy cercana y de amigos, porque creo que en Facebook y en Instagram y en Twitter a veces se hace como pues una literatura maravillosa, ¿no? Me río, lloro, Sí. empatizo con las emociones de desconocidos, y creo que eso es maravilloso y que de hecho muchas veces me sirve a mí de inspiración. Para ver un poco lo que está pasando, a lo que le gusta a la gente, lo que no le gusta, lo que critica. Luego me gusta muchísimo Joan Didion, que es una periodista y escritora estadounidense, porque también mezcla un poco, y esto me gusta muchísimo, pues esta parte del periodismo inmersivo, crónicas muy narrativas, porque es eso, me interesa mucho el cómo narrar cosas reales a partir de técnicas pues noveladas o técnicas más poéticas, por ejemplo. Bueno, Ana, entonces ahora me gustaría que dieras un consejo a todas nuestras oyentes, un poco personal y profesional. ¿Qué les aconsejas tú? A ver, yo solo les diría, y basado un poco en mi experiencia, pero creo que se puede aplicar a muchos ámbitos, es haz lo que te gusta, que parece un tópico, pero es así, ¿no? Si yo me tengo que guiar por toda la gente que me dijo no hagas periodismo, no estudies periodismo, no vas a tener salidas, nunca vas a trabajar de periodista, nunca habría hecho, ¿no?, lo que estoy haciendo. Entonces yo creo que dejarse llevar un poco por el instinto y trabajar, y sobre todo hacer lo que te gusta. Muy guay este consejo, muy chulo, y creo que a todas nuestras oyentes de Ruido Das les va a gustar mucho y les va a inspirar un montón. Un placer tenerte aquí con nosotras esta tarde en Ruido Das. Estoy súper contenta de que hayas podido explicar todas tus experiencias y que muchas chicas que no te conocían te hayan conocido y puedan seguirte ahora más de cerca. Que no solo veáis los vídeos de Playground, que leáis los artículos y sobre todo los de Ana.
y que cuenta con Lagan para lo que quieras y no dejes de inspirar a la gente, por favor. Muchas gracias.